Hola, hola, querido profesor, queridos compañeros. Por este medio quisiera presentar entonces la actividad uno relacionado al módulo de inteligencia de negocios a cargo del orientador, el señor César Almeida, del curso de Diplomado de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Autónoma de Encarnación. Quien le saluda, el estudiante Walter Gañete Brites. Bueno, seguidamente entonces quiero presentar los resultados de la actividad uno dentro de este módulo. Conocer, averiguar, investigar sobre las distintas herramientas que hoy te puedan permitir presentar datos de una manera mucho más atractiva, mucho más eficiente. Y dentro de esta actividad yo estuve investigando el programa, por ejemplo, de Power BI, que es una herramienta bastante interesante que en estos últimos tiempos viene ganando bastante terreno para la interpretación y procesamiento de datos de una manera mucho más precisa, eficiente y atractiva para un inversionista, un emprendedor o un empresario, por ejemplo, o un profesional, por supuesto, también. Voy a mostrar lo siguiente. Entonces voy a darle aquí importar datos desde formato de Excel. Interesante es que este programa te permite importar datos de diferentes fuentes, de diferentes formatos y analizarlo de una manera muy eficiente. Voy a darlo a modo de ejemplo. Entonces voy a importar una actividad que hemos hecho con mi equipo en formato de Excel. Entonces el punto el cual nos hemos centrado con mi equipo fue el análisis para un asesor del presidente de la República del Paraguay. En este caso, desde el punto de vista económico, nosotros hemos tomado ese aspecto y le hemos presentado o queremos presentarlo algunos informes de algunas debilidades económicas que estamos teniendo en materia económica y financiera del Paraguay, ¿verdad? Para poder tomar a raíz de esto, entonces, recomendaciones, decisiones para mejorar los aspectos negativos. Entonces, el primer punto, tratamos la infraestructura, ¿verdad? En este caso, hemos hecho un análisis de datos con respecto a la situación de los países de América del Sur, y acá podemos ver cómo al importar en el Power BI me permite realizar una tabla, por ejemplo, de una manera precisa, interesante, con una presentación bien atractiva, bien concreta, de los principales países de América del Sur y su situación y debilidades. Acá vemos entonces las debilidades. Paraguay, insuficiencia de desarrollo de infraestructura como carreteras, puentes, ferrocarril y puertos. 64% de las carreteras no pavimentadas, y esta información viene del Ministerio de Obras Públicas y Comunicación del Paraguay. Vemos otros países como Argentina, por ejemplo, insuficiencia de desarrollo de infraestructura, de transporte y energía, 46% de la carretera en mal estado, informe del Banco Mundial. Podemos ver Brasil, necesidad de mejorar y ampliar la infraestructura, apenas 1,6% del PIB es invertido en este aspecto, o sea, también informe del Banco Mundial, y entre otros países, ¿verdad? Perú, por ejemplo, dificultades en la conectividad y acceso a la infraestructura en áreas rurales. 36% de las áreas rurales sin acceso a electricidad. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, acá podemos ver el Power BI como me presenta de una manera muy eficiente. Básicamente, Paraguay está entre las posiciones bastante complicadas, ¿verdad? Vemos que 64% de las carreteras están en situaciones débiles para mejorar. Solamente es superado por Venezuela, el cual nos dice que tiene un 67%, ¿verdad? Entonces, un análisis comparativo en cuanto a lo que es infraestructura para tener en cuenta cómo estamos. El aspecto financiero, también le pedí una presentación en este aspecto. Me dice entonces, teniendo en cuenta acceso a financiamiento para emprendedores, por ejemplo. Paraguay, escasa disponibilidad de financiamiento y apoyo para emprendedores. 54% de los emprendedores paraguayos informan que tienen dificultades para acceder a financiamiento, ¿verdad? Entonces, estas son situaciones que nos pueden entonces representar dificultades. Entonces, vayamos a la fuente. Monitor Global de Emprendimiento, Paraguay, ¿verdad? Vemos que, por ejemplo, hay otros países, como vemos aquí, Brasil, 67% de los emprendedores informan dificultades para obtener crédito también. Brasil también es otro de los países que está teniendo dificultades en el aspecto financiero, financiamiento. Y después hay otros países también, ¿verdad? Pero no tanto como Paraguay,
y Brasil, ¿verdad? Paraguay siempre está entre los primeros lugares de países de América del Sur con debilidades, por ejemplo, en aspecto de financiamiento a sus emprendedores, ¿verdad? Que es una debilidad económica que hay que cuidar muchísimo porque se entiende que a partir del apoyo a los emprendedores se puede mejorar la economía. De hecho, Paraguay, según el informe MIPYMES, 70% aproximadamente de las fuentes de empleo laboral son proporcionadas por las pymes en Paraguay, pequeñas, medianas, empresas que son las que aportan la fuerza laboral en el país. Otro informe que hemos analizado con mi equipo fue, por ejemplo, el informe de la pobreza, ¿verdad? Paraguay, vemos que en términos de porcentaje, 26% de la población se encuentra dentro de lo que es la pobreza, ¿verdad? La carátula de pobres, ¿verdad? Versus otros países que llega apenas a 42%, 21%, podemos ver 10, 23. Entonces, son porcentajes que nos llaman la atención, ¿verdad? Y estas son la cantidad de personas en términos de millones, ¿verdad? Vemos también productividad agrícola, por ejemplo. Una de las actividades principales de Paraguay es la agricultura y la ganadería, y vemos que en base a los datos que pudimos nosotros recopilar, esta es la comparación de Paraguay. Podemos ver que Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina tienen una tasa de productividad mucho mayor por hectárea que Paraguay, eh, y otros países que son un poquito menos, ¿verdad? Pero siempre lo que queremos es llegar a mejorar permanentemente, ¿verdad? Entonces, es también un aspecto que se debe de tener en cuenta en el análisis económico y por supuesto hay que considerarlo, ¿verdad? Entonces, yo quise compartir a través de este espacio esta herramienta que es el Power BI, muy útil, muy interesante, y cuando vos importás datos de Excel, él te permite, por ejemplo, interpretar, él te permite ya preparar tablas o preparar gráficos o preparar esquemas. Vos le pedís qué es lo que vos querés y evidentemente tus datos también tienen que ser datos que se presten a ese tipo de informes, ¿verdad? Entonces, podemos, por ejemplo, acá donde dice sección de ayudas, eh, herramientas, y también tenemos acá en inicio, hay muchas herramientas que podemos utilizar. Por ejemplo, en ayuda, pasando seguidamente a la parte de herramientas de columna, archivo. Bueno, en fin, esta era la herramienta entonces que yo quería mostrarles, ¿verdad? Pueden ver entonces todas las fuentes y los formatos donde se puede obtener una base de datos para interpretar. Desde ya, muchísimas gracias y seguimos conversando en la clase, por supuesto, y cualquier duda para poder fortalecer, por supuesto. Muchas gracias por su atención.